Entonces, en esta clase, bueno, la pregunta uno es una que no alcancé a hacer la semana pasada. Le quito una parte, pero el resto es lo mismo. Y es un poco teoría clásica de campos, si pensamos, pero que también tiene su contraparte como en QFT. Como que pasa mucho que todas estas cosas, como estamos trabajando con Lagrangiano y todo eso, como todas las cosas clásicas, igual tienen sus repercusiones en lo que vamos a cuantizar. O como al profe le gusta verlos más como que lo clásico es una especie de resultado de lo cuántico, pero nosotros entendemos más lo clásico, así que hay que partir de ahí. Eh, Así que lo que vamos a hacer es que vamos ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Bien. Vamos a partir del lagrangiano del campo escalar y vamos a usar el teorema de Nether para definir un tensor de energía de momento. Entonces quizás no, pensé que, hice que hartos lo saben, pero tenía que considerar el caso que no lo hayan visto antes. A ver, déjenme. Ya, entonces vamos a partir de. Voy a escribir acá la densidad de la energía, ¿no? Entonces vamos a tener el menos un medio. Y acá voy a escribir el d cuadrado, como preguntaba Anthony. Eso es lo que suelen escribir como en el Cernicki, sobre todo, de esa forma. Menos un medio m cuadrado y cuadrado. Ya, este es la energía. Este lagrangiano, como ustedes saben, es invariante de Lorentz, y no solo es invariante de Lorentz, es invariante bajo el grupo de Poincaré. Así que, ¿qué es Poincaré? Poincaré es transformaciones de Lorentz más traslaciones espaciales, espaciotemporales. Así que veamos qué cantidad se conserva dado que esto tiene invariancia bajo traslación. De ahí es donde uno obtiene el tensor de energía de momento. Entonces, un poco bien rápido cómo se hace el teorema de Nether. Es que vamos a pensar en variaciones a la acción, o sí, a la acción, en que aquí aparece la integral y acá sobra un término de borde. Bueno, lo voy a poner así. Y estas son variaciones a los campos no específicas, son variaciones on-shell, es decir, que las variaciones que vamos a considerar se cumplen las ecuaciones de movimiento. Van a ser para campos que cumplen ecuaciones de movimiento. Y aquí lo que este es como el procedimiento estándar, tampoco quiero darle como tanto énfasis tan, digamos, formal, así que lo voy a hacer rápido. Cuando uno varía acá esto acá y varía los campos, ¿cierto? Aquí falta un integral. Vamos a tener acá una especie de variación de la densidad lagrangiana, ¿cierto? Y esta densidad lagrangiana, claro que sabemos que esto, como depende de los campos y de sus derivadas, qué feísimo, está mucho eso. Esto va a ser claro, una derivada del campo, más también la derivada de toda la derivada del campo aquí, la versión de la derivada del fin, y eso. Estos casi los pasos que uno hace para Euler Lagrange, ¿cierto? Pero aquí es donde viene el punto como clave, es que bueno, primero vamos a dar vuelta a esa derivada ya. Más esto, sí, de mu delta phi. Ese es como el clásico paso clave de esto. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a integrar por parte esta expresión de acá, pero no nos vamos a deshacer del término de borde, vamos a conservarlo ahí. Entonces ponemos esto, y si uno integra eso, por un lado vamos a tener la derivada de todo, así. Voy a usar otro paréntesis acá, ahí.
menos, ¿cuál es la parte que sobra? Esta de acá. Donde acá estamos derivando, ¿cierto? Solamente este término aquí, de phi. Y acá es donde uno usa, donde uno dice que esto cumple las ecuaciones de movimiento, ya que si uno agrupa los términos, nos fijamos que acá hay un término que es de hecho Euler-Lagrange. De phi más de mu de la... Entonces, nosotros sabemos que este término de acá va a ser cero, vamos a exigir quizás cero ya que se cumplen las ecuaciones de movimiento. Va a ser cero porque estamos en lo que hicimos en Shell. Se cumplen las ecuaciones de movimiento. Y entonces nos queda un término que es el que usualmente uno se echa, ¿cierto? El que uno mata porque dice este término de borde no sirve de nada. Ya esto de acá. Pero acá recuerden que estamos analizando no como variaciones para encontrar la ecuación de movimiento, sino las variaciones como por la simetría. Entonces acá hay simetrías que quizás no mueran en infinito, entonces no lo podemos matar. Y dijimos además que al principio que esto iba a ser una simetría si la variación del lagrangiano, además de esto, era un término de borde. Y de acá si uno resta, uno llega a la expresión de las corrientes conservadas, en la que uno va a exigir que la de un phi y menos a mu igual a 0. Uno pasa restando de un lado al otro. En verdad no tiene esto integrado, pero dice, no, esto lo de adentro es lo que es 0. Y uno identifica esto acá como las corrientes de Noether. Todo esto lo habían visto, supongo, o no les es tan extraño, ¿cierto? ¿O a alguien sí le parece nuevo? No. Ya. ¿Alguien dice algo? Escucho No, está bien. Ay. Ya. Ya, entonces, para el caso de traslaciones, tenemos que ver cómo es esta variación porque acá aparece, tenemos que determinar un poco la variación del campo y además tenemos que determinar el término de borde. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, bien, para una traslación uno hace, ¿cierto? Un cambio de x mu a x mu más epsilon mu acá. Aquí epsilon mu es una colección de números, de variables, ¿cierto? Tenemos una especie de t por dx, ¿cierto? Y entonces significa que de phi, esto acá, que es el phi de x mu más epsilon mu más phi de x mu, esto acá va a ser mu por phi. Esa es la variación del campo. Esto así varía un escalar. Y tenemos también que el lagrangiano, por su parte, por sí solo también es un escalar. Es escalar. Así que también tenemos que la variación del lagrangiano también es esto. Entonces acá encontramos lo que sería este término de borde, ¿no? Y juntando las cosas, de hecho viendo la ecuación de acá, podemos escribir cuánto va a ser J mu. J mu va a ser la derivada del lagrangiano, derivada de mu phi de epsilon mu. No, aquí voy a usar otra letra, voy a usar alfa acá. ¿Cierto? Aquí lo que hay es el de phi menos epsilon mu por el lagrangiano. ¿Y cuál es qué es lo que uno hace acá? Es que uno quiere tratar de sacar un poco este epsilon y este de acá. Como son el mismo, uno los puede factorizar. Entonces,
Igualamos, voy a poner acá epsilon alfa por fuera. Y vamos a poner de esto, de mu phi, de alfa phi, y acá lo único que pasa es que acá hay un cambio del mu, acá hay un alfa, por lo que acá tiene que haber un delta, tiene que terminar en mu, o sea, no, y el lagrangiano. Espérame, Nico, ¿Sí, dime? ¿por qué estableciste que el A era como o sea, perdón, el lagrangiano era como tu A? Me perdí un poquito ahí. Mira, Al, al- pasa que uno entonces acá tiene, del principio, hablaba que era simetría si pasaba esto, ¿cierto? Si tenías que la variación del lagrangiano era un término de borde. sí, Por un lado, al lado derecho nos dice que, al lado derecho nos queda esto de acá, pero el claro, lagrangiano por sí solo también puede tener como una variación que está expresada en términos del lagrangiano. En nuestro caso, en el caso, como decimos que el lagrangiano es un escalar, así transforman los escalares, ¿sí? Bajo esa claro, simetría. Entonces el lagrangiano también transforma de esta forma, transforma de este modo, ¿sí? sí. Entonces este es el término de borde pues, que buscábamos, este es el de mu a mu, que aparece, que aparece aquí, ¿cachai? Mm, Pucha, no te voy a mentir, no, pero no importa. Después, por último, le pongo una revisada pero no, lo siento. Hay que darle hartas vueltas, pero entiendo como tu duda, porque dice, pero nosotros hicimos la variación es esto de acá, ¿cierto? Eso es lo que estás pensando, ¿no? No, más que nada es como, o sea, tendría sentido si es que tú decís como ya, en verdad, igual el lagrangiano derivado puede ser un término de borde, pero como que llegar y chantarlo no, sin decir por qué me parece como extraño. Pero, Es insisto, que tengo que darle una vuelta nomás. el lagrangiano varía de alguna forma, ¿sí? Tiene que variar, Ujú. porque es un escalar. Y el escalar transforma de una forma específica, ¿cierto? De hecho, esta es la regla de transformación de los escalares. Sí, sí. Así que el lagrangiano sí o sí transforma de esta forma. Ya, ahora sí. Ya creo que me convencí por qué funciona eso. Sí. Sí, es eso. Es como meter el delta directamente al lagrangiano. Sí, Como estamos no pensando, decir ya vamos a escribir, no, vamos a escribir esto como un T, no, es no delta solamente directo, como, no solo como un funcional de los campos, sino también como un escalar por sí solo. como un escalar como tal, claro. Sí, hay que pensar que en este contexto se cumplen las ecuaciones de movimiento, así que piensa que el lagrangiano, de cierta forma, el lagrangiano está evaluado en phi de x y de mu phi de x. Entonces, por sí solo, el lagrangiano es una función del espacio. Claro, Y eso gracias a que estamos on shell. Se cumplen las ecuaciones de movimiento, por lo tanto, el lagrangiano es un número, ya no es un funcional acá. ujú, ¿Sí? Eh, entonces aquí como sí, que la física es un poco precisa con eso, uno siempre, como que siempre se da vuelta, como que no sabéis qué está bolón, qué cosa, pero por un lado estamos pero, viendo cómo varía funcionalmente y por otro lado estamos viendo cómo varía como por sí solo, claro, como un shell. hace las dos cosas, Mm, sí. Y comparamos esas variaciones, pues tienen que ser iguales, pues idénticas. claro. Ese es el tema. Por eso queda esta expresión de acá. Y bueno, acá entonces simplificamos eso, llegamos a eso y tenemos esta expresión de acá, que sabemos que también sabemos que esto es cero, así que sabemos que lo que hicimos arriba eh, de mu phi, de alfa phi, menos delta mu alfa, eso también es cero. Así que esto acá es igualmente cero. Y acá es donde uno define el tensor de energía momentum. Pero, perdón, los índices al revés. Pero hay que tener hay una sutileza acá, que es difícil de ver. Y acá esto lo voy a escribir de esta forma. Eh, y se fijan que di vuelta un poco las cosas.
Esto es porque esto de acá, este objeto de acá, tiene una interpretación física clara, entonces uno tiene que exigir, por ejemplo, que y esto depende de la asignatura de la métrica, de hecho, porque si le subimos un índice o le bajamos un índice, podemos exigir T mu nu como eta mu alfa en el lagrangiano menos ¿qué hice acá? Eh, le bajé este índice de acá, ¿cierto? A ver, alfa aquí. Eta alfa mu. Ahí está. Se fijan que aquí aparece explícitamente la métrica, entonces va a depender de los signos de la asignatura que usamos. Entonces nosotros claramente estamos usando la mejor, no sé si la mejor, pero bueno, eso de ahí. Y vamos a exigir además que el tensor energía momentum T00 sea positivo, mayor o igual a 0, ya que vamos a interpretar este término como la densidad de energía. ¿Sí? Es por eso que elegimos ese signo específico de eso. No voy a calcular la densidad de energía, ustedes podrían después ver que, de hecho, bajo esta prescripción, veamos lo que da, de hecho, T00, según nuestra fórmula. Primero aparece el eta mu nu, ¿cierto? Esto acá va a quedar como eta 00, que es menos 1. Entonces vamos a tener acá menos lagrangiano. Y al otro lado va a quedar... ¿qué va a ser? 0, acá está multiplicado, va a ser... este acá mu va a ser 0, por lo tanto estos dos van a ser 0. Estoy bien. Este acá va a ser Oye, 0. Nico, el nuno tendría que ser mu nu, lagrangiano. ¿Cuál? Sí, Veamos sí, con el cierto. índice. Este acá, ¿no? Sí. Sí. Y este de acá, ¿qué hice? Le subí el índice. Dejé la embarrada. Pero no debería tener ningún error esto. Bueno, en fin. Claro, queda positivo acá. Entonces, chuta. Y acá como que mezclé mucho las cosas porque no quería subirle un índice a este de acá, pero lo voy a hacer nomás. Entonces voy a escribir acá mu ahí. Y si uno escribe eso, entonces va a quedar acá la derivada 0, pero de 0 es menos la derivada del tiempo, así que acá va a quedar más de L a D, voy a escribir esto como phi punto por phi punto. ¿Y identifican lo que aparece, que es este objeto de acá? Es como la energía, ¿no? El Es como El hamiltoniano. hamiltoniano. el hamiltoniano. El hamiltoniano. X. Así que ven que por eso le cambié el signo ahí. Pero si hubiéramos estado usando la otra asignatura, hubiésemos tenido que usar la fórmula como está escrita más arriba, ¿no? Pero acá le cambié el signo por eso. ¿Ya? Entonces algo que tienen que tener en cuenta es que acá pueden encontrarse en distintos libros con distintas asignaturas y pueden cambiar las cosas. Pero si uno exige esto acá, esto lo exigen siempre, es como una de esas convenciones que uno tiene para que los resultados como que coincidan, es eso. Así que eso. Entonces nos da el hamiltoniano y bien. Lo que ahora yo quiero es que interpretemos qué significa esto de acá. Y de hecho no es esto, ya que vemos que T1 es una especie de densidad, ¿cierto? Porque T1 por sí sola cumple esto de acá, que te da una ecuación de continuidad, ¿no? Punto más una especie de gradiente acá, ¿cierto? Entonces nos da una especie de ecuación de continuidad, ¿no? Sí. Así que estos son densidades. De hecho, lo que aparece acá es la densidad hamiltoniana.
y lo que quiero interpretar ahora es qué significa este bicho de acá. Y como para agilizar las cosas, le voy a poner un nombre muy sugerente. ¿Sí? Y entonces, expresemos esto en términos de los campos, y de hecho de operadores subida y baja. Así que lo primero es que T0i, según la fórmula que tenemos arriba, entonces la fórmula está acá, ¿cierto? Acá está con todos los índices normales. Si le subimos el alfa acá, en esta ecuación, entonces subimos el alfa, este va a quedar con la derivada arriba, y todo el resto va a quedar igual. Bueno, como nos interesa en la componente 0i, chuta, se me quedó pegado, ahí está. Nos interesa la componente 0i, esto acaba de desaparecer porque la métrica es solo diagonal, así que nos vamos a quedar solo con esta parte de acá. Y vamos a tener, de hecho, menos delta L sería 0 de fin por de I por fin. Entonces deberíamos tratar de ver qué es esto de acá. Para eso tenemos que ir al lagrangiano. Y si uno ve la densidad lagrangiana, tenemos el menos un medio, este de acá, más otras cosas. Entonces voy a escribir solamente lo que nos importa. Menos un medio. Esto acá son segundas derivadas, ¿cierto? Esto de mu, phi, de mu, phi. Por lo tanto, y estamos buscando, queremos ver la variación respecto a phi punto, así que nos preocupamos solo de phi punto y acá va a aparecer 0 phi, 0 phi, tan, tan, tan. Por lo que de ahí es fácil ver que la variación de esto, de phi, es igual a 0 phi o phi punto. Por lo que vamos a llegar a que este T0i, que llamamos PI, que vamos a llamar desde ahora P, vector, es igual a menos, perdón, esta sería la densidad, T0i, cuya integral llamamos, esto está muy desordenado, esto acá llamamos PI, va a quedar escrito de esta forma. ¿Dónde está? Usando eso de ahí. Así que tenemos que expresar esto en términos de los operadores. P igual a que... Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escribir cada campo. Recordemos que los campos los estamos escribiendo de esta forma. Voy a poner un P aquí. E a la I, PX, tenemos a P, más E a la menos I, PX, a daga, por P. ¿Cuánto va a ser phi punto? Acá todos nos van a notar un I, ¿cierto? Si no dejar afuera. Tenemos aquí el primer término de acá nos va a botar un menos, ¿cierto? Porque PX, no lo explico en otro color. Recordamos que PX va a ser igual a menos, estamos en shell acá, así que voy a escribirlo con un omega, no como P0, es libre, menos omega P por T más K por X. Así que aquí vamos a quedar con un menos omega de P por la IPX a P. Y al otro lado tiene el signo cambiado, así que va a quedar con más omega P. A la menos IPX a la P. Todo ya está bien. Estamos. Así que de hecho podemos factorizar de nuevo el omega acá y escribimos I omega de P menos P a la I PX a P más P a la I PX a daga P. Ya.
Y ahora hay que empezar a trabajar con eso. Así que felicidad. O sea, vamos a tener que hacer muchas integrales. Voy a sacar un i al tiro, menos i. Tenemos la integral en el espacio y tenemos dos integrales, ¿cierto? Porque tenemos el campo dos veces, así que tenemos que poner el campo así. Tenemos primero el phi punto, pongamos primero, digamos que este es el dp. Entonces acá voy a escribir phi punto. Ya saqué el i, p, x, a, p. No es necesario que puedo poner el omega p afuera. Más, menos, a la menos i, p, x, a la p. Multiplicado por el gradiente. No escribí el gradiente, lo olvidé, pero va a aparecer un k acá. Si se fijan, acá derive respecto al tiempo. Cuando yo derive respecto a tome el gradiente, me va a botar un k positivo. Así que va a quedar, este acá va a quedar ikx acá, y acá con menos. Menos ikx. Revisión. ¿Se entiende o fue muy Sí. golazo eso? Creo que se entendió. Y ahora es cosa de comenzar a hacer cosas. Lo primero ¿qué es lo primero que uno puede hacer acá? Es cosas de computar y que aparezcan derivadas, qué sé yo. Fijémonos que acá todo está integrado respecto a todo aparece en X, no hay Y. Así que podemos integrar primero con respecto a X, y hay muchos términos, ¿cierto? Así que, y va a botar un 2pi a la elevado a 3, ¿cierto? Por Oye, toda Nico, la... ¿Sí? Dime. ese I no se va, el menos I. ¿Con qué? Ah, sí, se va con el... Va a quedar positivo acá. Sí, Claro, por el K, ¿cierto? sí. Sí, gracias. Ya quedó todo positivo. Había un menos, apareció un i del omega p y un i de esta de acá quedó menos 1 por menos 1, 1. Ya. Entonces, si uno empieza a distribuir las cosas, se fija que aparecen los siguientes productos. Vamos a tener primero tenemos, no sé, estos dos, por ejemplo, lo que nos va a botar integramos respecto a x ahí, y había una exponencial en la que aparece la diferencia entre p y k. Y más encima aparece AP y acá. AP, acá. Aparece también, es como un signo menos este. Aparece también el cruzadito este de acá, y ahí aparece también. ¿Por qué uso una resta? No, esta es una suma. Esta es una suma. Me confundí. Esto. Y ahora sí. También aparece esto de aquí. Ahí, ¿cierto? El término cruzado tiene un P menos K, ahora sí. O K menos P es lo mismo. Y aparece acá AP, adaga P. Tenemos también este término de acá. Aparece una exponencial también de una diferencia. También se puede poner P menos K también. Y acá aparece adaga P por acá. Y tengo el término hacia abajo que es una suma. Entonces va a quedar con negativo también. P más K. ¿Y qué cosa? Adaga P. Adaga P. Adaga K. Entonces ahí debería haber una K. Bien. Y todo esto multiplicado, ¿cierto?, por las exponenciales que corresponden. Entonces, a ver. Integramos respecto a la espacial, así que nos van a... Recuerden que estas exponenciales tienen una parte temporal. Así que nos va a sobrar, por ejemplo, acá una exponencial de menos i p más p0, no, omega p y omega k, vamos a ponerle. Quedó súper chico ahí. Omega p más omega k por el tiempo. En este de aquí va a quedar un
menos i omega p menos omega k por el tiempo. Este de aquí nos queda un muy parecido al de arriba, pero lo designo omega p menos omega k por el tiempo. Y está acá parecido al primero que escribimos, pero con otro signo por el tiempo. Uf. Y ahora podemos integrar respecto a P o K, no sé, que más les guste. Y fíjense que acá hay un omega P, así que cuando integremos respecto a P se va a ir el omega P que está incluido en la medida. El omega P que aparece de acá. Recuerden que hay un 2 omega P dividiendo ahí. Y escribí menos ahí. ¿Por qué escribí un menos y acá? Este no debería ir este menos y de acá, ¿cierto? Sí, sí, no va. Ya. Y acá queda la integral al final de 3K dividido en 2, aparece el K. Y ¿cómo era esto aquí? Aparece entonces. Ah, sí, ya me acordé. Entonces acá aparece una suma en estos términos de aquí. Tenemos menos AP. Bueno, eliminamos el P, ¿cierto? Y ahí aparece una delta de P más K, así que menos K por AK de que de E a la menos I 2 omega, omega nomás, T. Tenemos también el más, aquí las exponenciales del tiempo se eliminan porque hay una resta entre omega P y omega K, pero como integramos donde P es igual a K, entonces las frecuencias son iguales también. Solamente queda que había acá un AP y un AP, entonces queda acá. Eso era una K. Queda acá, acá, solamente, y después queda también queda una acá, ¿cierto? Pero acá al revés. Y queda menos e a la 2 y omega t a menos k de acá. Uf. Y ¿qué es lo que pasaba acá? Entonces aquí hay que eliminar estos términos que tienen el omega. ¿Y cuál era el brillo de ellos? Pensando, estos de ahí mueren, estos términos de allá, pero ¿por qué morían? Estos son dagas los dos. Ah, ya. ¿Por qué morían? Tuve un colapso ahora, no recuerdo qué fue lo que hice aquí. ¿Alguien me ayuda a verlo? Escuchando que están aquí. Este término tiene que morir con este de acá. No recuerdo exactamente el argumento ahora. Lo hice hace un rato, pero como que solo taché. ¿No hay alguna simetría a la hora de tomar los K con los menos K? Que tampoco me acuerdo, pero Sí, algo recuerdo me que parece jugaba que uno con... tiene esto. ah, no sé si me la jugaría tanto, pero... Espérame. No sé, pero una simetría como esa, me acuerdo que en la parte donde resolvían el campo para el phi aparecía algo así. Sí, sí. Está como súper arriba esta cuestión. A ver. Creo que muere integrar. Algo ahí muere integrar. Ah, muere integrar porque es far. Ya, sí, ahí está. Ya lo he dicho ahí. ¿Por qué cosa? Porque es par, es impar. Es impar. Ay, impar tendría que ser. Sí, porque el término que aparece integrado ahí es K a menos K acá, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. Entonces, si cambio por menos K, entonces lo que eso va a ser menos K acá a menos K. Pero esto es lo mismo que menos K acá
menos K acá. ¿Cachai? Ah, ya. Entonces, sí, ese término es impar. Entonces, al integrarse, como estamos integrando en todos los K, eso va a dar 0. Eso es lo que pasa. Uf, me había asustado por un segundo. Ya, entonces, ¿lo vieron? Si no, lo voy a escribir acá de nuevo. Aquí los términos que no mueren. Desde 3K, medios K, ¿cierto? Tenemos A, daga, K, acá, más acá, acá, daga. Eso lo tenemos por un lado, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el más bla, 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 3K medios. Ahí aparece el K también, y aquí aparece una combinación tipo acá, A menos K. Con exponencial queda lo mismo, en verdad, porque la exponencial no depende de K, o sea, depende de K, pero no cambia con el signo. Es par. Menos parece. Quizás tiene un menos por acá. Pero sí tienen menos las dos. Sí tienen menos. Menos X más A, K, daga, o sea, menos K, daga. También daga. Ya, ya. Entonces, esta parte de acá, esta integral, esto de aquí es impar. Por lo tanto, al integrarse en todo el dominio, va a ser 0. Ese es el mensaje. Por lo tanto, esto es 0. Así que nos quedamos con que P es de 3K, qué bonito, medios, a daga K, a K, a K, daga. Ya que es cosa de dar vuelta a uno de nuestros amigos de aquí. Entonces, al darlo vuelta, para que no... Ah, y falta un K multiplicando todo esto. Entonces vamos a quedar acá con 2, a daga acá, acá, y más 2pi, ya 3, 2 omega por la delta de K menos K, de hecho. Así que vamos, de hecho, con esto acá. Voy a borrar el medio de aquí. Muy bien. Más 2pi tercial 3K. K omega delta de 0. Este de acá, como que lo podemos matar también porque esto también es impar. ¿Sí? Impar. Entonces, antes que la delta nos cause ningún problema, va a ser 0. O sea, si hubiéramos hecho como algo más finito, hubiera dado 0, así que en el caso infinito va a dar 0 igual. ¿Sí lo entiendes? Así que tenemos que P es igual a 3K, aquí K, acá A, acá, acá. Y acá como es lo mismo que el hamiltoniano al final, pero en vez de tener la energía, tenemos acá el momentum. Así que como que se ve claramente como esto de acá es el momentum. ¿Lo vieron? Sí. Ya. Ahora, antes de seguir, esto lo voy a hacer bien, esto lo quiero hacer bien rápido. Uno puede ir más allá de esto y uno puede tratar de buscar interpretación, ya que este es un operador de momentum en el espacio de todo esto, todo. Pero podríamos relacionarlo con el operador de momentum de mecánica cuántica de una partícula. ¿Se acuerdan que uno hacía la identificación esto de en una partícula? ¿Cómo lo podéis distinguir ahí? Uno hacía esta identificación, ¿no? Un H barra por ahí, pero da lo mismo. Entonces sería bueno también, uno puede llegar a ese resultado, pero para ello, hay algo que no quiero hacer, pero uno puede encontrar, por ejemplo, el conmutador de P con phi, y este conmutador lo que va a dar va a ser, voy a poner a P con phi, lo que va a dar, es un trampa, estoy mirando algo. Mm,
Me confundí. Es al revés. Estoy mirando un apunte. Phi con P va a ser I menos I gradiente de phi. Eso es lo que va a dar. Y ahora lo que voy a hacer unas cosas, voy a hacerlo bien rápido con las manos, pero uno puede formar una base para las ondas como soluciones de Klein-Gordon que sea finita. Uno como que en vez de usar las funciones modales, ¿cierto? Que escribí como FK la otra vez, que eran, ¿cierto? Las IKX. Uno también puede juntar varias de estas y hacer ondas finitas, hacer como tener un conjunto, una suerte normal, no finita, pero sí discreta. Entonces, de forma que uno escriba los campos como de esta forma. Esto es lo que se puede hacer para describir las ondas. Como estamos usando como una serie de paquetes de ondas para describir como todo el campo. En vez de usar una onda plana, son paquetes de ondas. Tienen su producto punto y todo eso, y AJ ya cumplen como las reglas de conmutación usuales. Entonces uno puede tratar de aplicar eso, por ejemplo, a aplicar esta expansión aquí arriba, de forma que por un lado vamos a tener lo primero que vamos a hacer es que a esto de acá le vamos a aplicar el vacío. ¿Sí? Y usamos la expansión de estos campos así. Entonces, lo que vamos a tener, por ejemplo, el lado derecho, ese menos i gradiente de phi, solamente nos va a quedar el menos i, una sumatoria acá de los gradientes de asterisco j, ¿cierto? Y acá vamos a tener, esto que crea, van a crear paquetes de onda, pero una sola onda, vamos a poner una del tipo j. Voy a poner de esa forma. ¿Sí? Y uno puede, y qué es lo que queda al otro lado también, P con phi. Bueno, este de acá, el estado cero, tiene momentum cero. Esa es como una de las bases que uno hace. Eso lo discutimos, creo que lo discutimos en clase, no recuerdo. Por lo que esto de acá, esto es igual a menos P por phi por cero. ¿Cierto? Así que ese lado de acá lo que nos va a dar va a ser un menos P, y acá va a quedar una sumatoria de los J, ¿cierto? Y acá también solo sobrevive este estado J de aquí. Tenemos una onda S. Y ahora si braqueteamos con un estado de una partícula, pero de otro tipo de partícula, lo que nos va a quedar va a ser, como van a ser ortonormales, este de aquí nos va a quedar en menos i si gradiente de f j. A ver. Sí. FJ, no, FL, va a quedar ahí, igual a menos P FL, queda eso de ahí. Ahora podemos hacer el conjugado. No, pero aquí queda no, aquí no queda esto. Aquí queda un estado de 1L, estado de una sola partícula. Ya. Entonces, este es como el elemento de matriz de P, pero para estados de una partícula. Y lo que uno puede hacer es ahora tomar el conjugado de esto, conjugar todo. Entonces nos va a quedar esto acá.
¿cierto? Tengo un estado de una partícula, el elemento matriz de P. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar el producto interno, pero el producto interno de las funciones de onda. Si se acuerdan, definimos uno. Entonces, si yo multiplico por un estado que sea... Claro, claro, aquí me equivoqué. A este lado nunca debí haber eliminado la suma. La suma se eliminaba solo al lado izquierdo. Acá todavía tenemos una suma de J. Perdón por eso. Esto es J. Suma de J. Perdón. Me apresuré demasiado. Y era por esto, ¿sí? No, yo quería usar el bracket con S, por eso había tirado una delta, pero ahí no aparece porque está el momentum entre medio. Pero a este lado sí aparece porque no hay ninguna delta, aparecen solamente funciones de onda ya. Y entonces, perdón por el desorden, si yo tomo el producto punto, por ejemplo, con una función f de m, voy a poner este menos de acá, lo voy a pasar para ese lado, va a ser delta sobre i de fl, entonces tenemos un producto punto de esto. Y acá sí podemos usar la ortonormalidad de las funciones de onda. Y lo que nos va a quedar va a ser solamente el elemento m acá, y nos va a quedar 1m sub p 1j. Ya, entonces me salió súper enredado, perdón por eso, pero lo que quería mostrarle acá es que si uno hace esta construcción, uno tiene que al lado izquierdo aparecen funciones de onda en una dimensión, como o sea, mecánica cuántica en una dimensión de una partícula, y al lado derecho tenemos la mecánica de los coeficientes, ¿cierto? De muchas partículas y qué sé yo, y tenemos que el elemento de matriz al final del P tiene que ver con el operador también de momentum en una sola partícula. Entonces, ahí aparece P, que es distinto del P grande, pero que se relacionan para una partícula. Sí, ya. Perdón por esta explicación tan mala, me salió como, pensé que iba a ser más fácil, en verdad, y no la preparé tanto. Bueno, pero ¿se entendió un poco, al menos, la idea? ¿Un comentario? Voy a hacer un resumen rápido de todo. Ya, mejor. Entonces, esto aquí lo puse. Uno lo puede probar, pero no quiero probarlo ahora, porque es mucho rato. Después dije que voy a usar, en vez de usar como de hacer la expansión en puros modos K, inventé una base finita, chuta, lo borré, en la que yo puedo sumar el campo en operadores de subida y de bajada, pero finitos. Esto, por ejemplo, es lo mismo que haberlo hecho cuando uno hice una caja con condiciones de borda periódica, uno básicamente obtener algo de este estilo. Después dije al gradiente de acá, le voy a aplicar el estado cero, y al aplicar estado cero, como me aparece el gradiente de f, j acá, y el estado cero actúa solamente me crea una partícula del tipo j, una sola. Entonces quedo básicamente con este elemento aquí y con el gradiente de j. Después dije voy a aplicar el elemento cero, claro, al otro lado, chuta, lo borré, a este lado acá. Y claro, solo el P con el 0 va a dar 0, así que solo sobrevive este elemento de aquí. Y cuando yo aplique el 0 sobre el phi, da la expansión de arriba, de nuevo solamente sobrevive esto de acá. Después hice el braqueteo con el estado de una partícula, pero de otro tipo de partícula, no el tipo J, un tipo L. A este lado usé que 1L con 1J, esto me va una delta de Kronecker, son estos normales, esos estados, así que me quedó solamente este FDL. Pero al lado derecho no puedo hacer eso ya que tengo el momentum entre medio, así que cuando actúe L ahí, aparece el momentum ahí bloqueándome para que me aparezca la delta. Eso ahí, se bloquearon. Y quedo con esta relación de acá está sumado sobre J, y después tomé el conjugado de esto,
esto acá esta es una matriz, ¿cómo se llama? Es hermítico, así que no pasa nada. Y ya, entonces a este lado tengo eso, y después hice el producto punto, pero con los estados de una partícula, no con los estados o sea, con las funciones de onda. Tomé el producto punto de las funciones de onda. Por eso a este lado me quedó esto de aquí. Y en cambio al lado derecho lo que me pasó es que me quedó el producto punto de FM con FJ, que es un delta MJ. Por lo tanto, la sumatoria pasó a ser solamente este término de acá. Entonces, a este lado de acá tengo los elementos de la matriz P, del operador P, pero en estados de una partícula. Y a la derecha tengo con el elemento del operador P, pero el operador de una partícula con las funciones de onda. Entonces, hay cosas distintas, pero se relacionan. Ya, quizá ahí quedó más claro. Si no, quizás lo puedo subir en una cosa más ordenada para que no... Eso, porque el problema que viene ahora creo que es más importante que esto de acá. ¿Se entendió ahí, Seba? Sí, sí. Igual confundí las direcciones de repente. Sí, ya, perdón por eso. Pero eso, entonces, el operador P es momentum al final, esa es como toda la idea. Ya. Bien. Entonces, en el siguiente problema, voy a ir lento, lo que quiero ver es qué pasa cuando le agrego una fuente a esto. Entonces tengo el mismo lagrangiano acá. Pero le voy a agregar una fuente. Tengo una fuente clásica. ¿Sí? Esta fuente está apagada para un tiempo, pero se prende por algún momento y después se apaga. Tenemos un tiempo inicial y un tiempo final, en el que dura J. Ahí está J de X, acá J es igual a 0, ahí está el pasado remoto, ahí está el futuro remoto, y va acá J es 0. Entonces, lo que quiero hacer es, quiero estudiar la producción de partículas da la fuente de ahí. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, hay que encontrar las ecuaciones de movimiento. ¿No? Si uno varía la acción de arriba, las ecuaciones que van a quedar van a ser la clásica. Va a ser Klein-Gordon, pero no es Klein-Gordon en verdad, porque acá a la derecha aparece la fuente, la famosa fuente. Entonces, ya creo que se imaginan un poco hacia dónde va esto. Lo que queremos hacer acá es, de cierta forma, encontrar un propagador para poder resolver este tema. Y no cualquier propagador, en este caso, el propagador que nos va a funcionar es uno retardado, ya que nos interesa la producción de partículas en el futuro, por lo que necesito que esto sea un propagador retardado, que me vea las cosas del pasado aquí y bla, 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 todo ese tema. ¿Preguntas? ¿Se entiende acá como el objetivo de esto? ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo uno encuentra esto de acá? Bueno, el propagador, ¿cierto? Uno lo define como la solución a esto, estamos en un espacio infinito, que, voy a poner la carta, que cumple esto de acá. Esto es una delta de 4 dimensiones, ojo. Es una delta en el tiempo y en el espacio. Ya, ¿qué es lo que uno va a hacer con esto? ¿Dijeron algo? Perdón. No, Entonces, para encontrar esto vamos a tratar de escribir el propagador en Fourier, pero un Fourier de 4 dimensiones. Entonces acá tenemos una integral cuádruple en P0, en Px y Pi Pz, 2pi elevado a 4, acá aparece e a la pi P x
menos x' por Fourier, ¿cierto? Y R de P. Esto acá. Y si uno lo ingresa a la ecuación de arriba, lo que nos va a quedar al final va a ser, bueno, al lado izquierdo tenemos D4, P, 2pi elevado a Disculpa, Nico, ¿puedes correr un poco la pantalla? Ah, gracias. N. Ay, sí. Eso me está molestando todo el rato. No lo entiendo. Ya. Entonces, si uno ingresa esto a Klein-Gordon, bueno, acá quedan las exponenciales, ¿cierto? Acá va a quedar un p cuadrado. Y acá, donde p cuadrado acá es menos p0 cuadrado más p cuadrado. Acá p0 y p son independientes. No son cheles, por eso le voy a poner p0 y no omega p. Este P0 puede ser cualquier cosa, ahí estamos integrando, es una variable de integración. Eso es importante. Que hay P cuadrado más M cuadrado por esto acá, retardado, que nos interesa, ¿cierto? Y al lado derecho una delta, pero la delta la vamos a poder escribir también como una integral en 3, 2i a la 4, e a la i de x menos x'. Entonces tenemos esto de acá. Y nada, de aquí uno obtiene que en el espacio de Fourier, el propagador retardado, de hecho cualquier propagador, ahora, va a hacer esto de acá. Ahora, lo que diferencia un propagador de otro va a ser lo que pase a pasar el espacio de posición. Entonces, en espacio de posición, vamos a tener la integral, ¿cierto? Y acá es donde aparece el problema, es que este tipo de acá tiene un problema, es que esto de acá se hace cero. Eventualmente, a nosotros nos interesan las partículas, de hecho, que cumplen p cuadrado igual a m cuadrado, ¿cierto? Menos omega cuadrado más p cuadrado. Eso es lo que nos interesa a nosotros, así que sabemos que esto acá se hace infinito en esos puntos. Y a ver si esta integración va a ser molestoso. Van a ser unos polos acá, de hecho. Vamos a tener que resolverlo, usar variable compleja para resolver. Y lo que uno hace, vamos a dividir esta integral, la vamos a dividir en la parte espacial y en la parte temporal. De E a la I. Creo que para que quede mejor. Nico, Dime. ¿puedes explicar, volverte una línea y volver a explicar qué es lo que pasa con el p cuadrado? ¿Por qué tú tomas que nos va a interesar que p cuadrado igual a m cuadrado? Porque eso es lo que pasa para una partícula con más de masa, o el p cuadrado es el cuadricomento más al cuadrado, y recuerden que p mu y p mu, esto es un invariante de Lorentz, es un invariante que de hecho Ya. es menos, hay un menos ahí, ¿cierto? Menos Sí. m cuadrado. Sí, está bien. Es un invariante de Lorentz, y entonces sabemos que para las partículas con masa se cumple esta relación. Y esto de acá significa que se hace cero. Y igual integramos en todo el dominio, así que esto va a ser cero. P cuadrado acá se hace cero, ¿por qué? Porque pasa esto. Entonces aquí separé la integral. Vamos a poner acá menos i, P0, x. Voy a poner t menos t'. ¿Sí? Y aquí ya dividió en qué? En menos. Acá queda P0 al cuadrado más p cuadrado más m cuadrado. Y de hecho, vamos a ponerle a este tipo de acá, para no escribir tanto, le vamos a poner omega p cuadrado. Así con omega p cuadrado igual a p cuadrado más m cuadrado. Entonces, tenemos
Entonces x menos x'. Entonces ya tenemos eso de ahí. Y entonces esta parte de acá tiene polos. Ahí se ven los polos claramente. Cuando, de hecho, P0 da lo mismo que sea P0 no, pero acá hay unos polos. Hay dos polos, de hecho. Aquí tenemos, voy a escribir solamente esa parte. Menos I 0, T menos T'. Acá dividido en P0 más omega P menos P0 más omega P. Así que esto de acá uno lo resuelve con variable compleja, en el fondo. Uno tiene acá el plano complejo, tenemos acá menos omega P, tenemos acá omega P, y de alguna forma tenemos que evitar esos polos de ahí para integrar. Acá uno asume que omega está como on shell. No hemos asumido nada. O sea, omega lo definimos como eso, como esta cantidad de acá. Si tú lo pones como con parte de si tú pones un momentum, entre comillas, P mu que sea igual a omega P con P, ahí uno diría que es on shell, pero omega P ahí es como la definición. No sé si se entendió como la diferencia. Ya. ¿Sí? Mi error fue escribir omega P, pero era para eliminar eso. Si lo interpretas como una energía, claro que sería la energía como on shell, pero acá P0 es el que uno dice que está on shell o off shell. En este caso está off shell, es una variable de integración. Integran todos los valores posibles. Así que tenemos una integral que va desde allá, para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Y cómo integramos esa cuestión? Entonces uno acá tiene que entender primero que uno quiere que este propagador retardado cumpla lo siguiente. Quiere que ¿cierto? X menos X', que si el tiempo, si esto de acá es negativo en la parte temporal, o sea, como para tiempos pasados, recuerden que acá el X' tiene que ver como con las fuentes, ¿no? Entonces, para tiempos anteriores a esto de acá, uno quiere que esto de acá sea 0. Y para X0 mayor a X0', que esto sea distinto a 0. Esa es como la condición del propagador retardado. Así que bajo esta condición vamos a tener que ver cómo integrar. Entonces, si imaginémonos el caso en que no es 0, entonces tenemos que el X0 es mayor a X'0. Tenemos ese caso. Entonces tenemos que la diferencia, de hecho acá les puse T, ¿no? Sigo a poner con T mejor. T mayor a T'. Entonces tenemos ahí, tenemos la integral donde aparece una exponencial de menos I P0 T menos T'. Vamos a tener que, esto de aquí es una cantidad positiva. Y nosotros al integrar esto, uno lo que hace es elegir un contorno, ¿sí? Y tenemos opciones, pues podemos elegir una especie de contorno así, e integrar así, o podemos elegir ese mismo contorno e integrar por abajo, no lo sé. Entonces, según lo que queramos, vamos a tener que ver por cuál parte ir. Entonces, si esto es positivo, nosotros queremos que esta parte de acá sea algo como IP0, o sea, como I algo, voy a poner IZ, de modo que la exponencial quede como menos T menos T', y esta cuestión decae, ¿cierto? Por lo tanto, a verlo, no, queda positivo ahí. Entonces esa cuestión no decae, pues. Así ¿Está diciendo un que... cambio de variable? No, estoy... Lo que quiero... Lo voy a escribir de otra forma. Yo lo que quiero es que voy a evitar los polos para integración. Esta parte es como... Tengo el polo acá, menos omega p, y tengo este otro polo acá, omega p. Sí. Me voy a evitar los polos así, de esta forma. Y quiero ver si completo el diagrama como por abajo o por arriba. ¿Verdad? Voy a usar otro color. Hacerlo mejor.
voy así, lo salté. Tenemos que buscar una donde la variable radial Entonces, se vaya a cero. claro, entonces tenemos esto acá, entonces me importa que esta parte de aquí se haga como que decaiga, ¿no? Porque esa es la que voy a integrar ya sea o por arriba, ¿cierto? Así, o por abajo. Ahora, para el caso en que el tiempo es mayor a t', entonces lo que teníamos ahí aparece la exponencial, ¿cierto? De menos i p0 y acá algo positivo, ¿no? Que de esta forma. Entonces, para que esto de acá decaiga, P0 tiene que ser algo como menos y algo, ¿cierto? Claro. Para que ahí me queda un menos 1 y me queda un exponencial de eso ahí. Entonces yo tengo que ¿Cómo irme a la tendría que ser? parte, Así, menos y cero, está bien. tengo que irme hacia las partes negativas de los números, así que yo voy a elegir este camino. Entonces integro ahí, bla, 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 bla. Esto es lo que hace es que me asegura que el integral a lo largo de esta parte de acá sea 0. Esto estaría más de cálculo complejo, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, ese va a ser el camino que va a elegir, y uno puede integrar eso, aparecen dos polos, ¿cierto? Entonces el integral de dp0, 2pi, e a la menos i p0, t menos t', dividido en menos p0 más omega p, p0 más omega p. Y esto acá, lo que nos va a dar va a ser, van a aparecer los dos polos. Un polo, entonces me va a botar acá un i sobre 2 omega p, de hecho. A la menos i. Y acá p0 va a tomar el valor omega p. Acá, t menos t'. Y me va a botar un menos i también acá, 2 omega p. A la i. Voy aquí abajo mejor. Estáis resolviendo por residuos, me imagino, ¿cierto? Sí, por recibo. Ahí ustedes lo pueden verificar, pero debería darles esto de acá. T menos T'. Entonces, usándose, claro, como acá yo encierro los polos, voy a tener residuos y me va a dar eso de ahí. ¿Cierto? Es como este de acá tiene que ver con el residuo que está en menos omega p y el de acá tiene que ver con el que está en omega p. Por eso queda un 2, porque hay una suma de los omega, p0 más omega p, no sé. Y queda eso ahí. Entonces, de hecho, el propagador lo voy a escribir. Propagador, entonces este es el caso en que t es mayor a t', ser igual a i guión de 3p sobre 2pi a la 3, 1 sobre 2 omega p. Entonces acá uno dice que está un shell, ¿no? Acá el p que aparece está un shell. Hay que evaluarlo en... Ahí está. Aquí p es igual a omega p con eso. Entonces es un shell. Ah, ya. Volví a ingresar como la parte temporal. Sí, porque integramos la parte temporal y acá la ingresamos de vuelta a la integral de ahí. Ya, perfecto. Entonces queda eso de ahí. Y nada, pues entonces ese es el resultado. Y si uno elige el otro camino, ustedes se pueden imaginar que para este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a integrar por el otro camino, porque ese es el que nos va a hacer que la integral como que converja. Entonces va a estar así, y esta integral va a ser 0, ¿cierto? Porque acá no hay nada, no hay ningún polo, los polos quedaron afuera. Ahí hay uno y ahí el otro. Por lo tanto, en este caso, el propagador retardado es igual a 0. Bien. Entonces, eso... ¿se entiende esto? Hay una forma de asegurar esto, de unir los dos resultados, y es que uno puede escribir el propagador retardado va a ser igual a i, y bueno, voy a poner una
un escalón de Heaviside, Heaviside. ¿cierto? Acá vamos a poner t menos t', y acá vamos a poner la integral, acá apareció, ¿cierto? Y fíjense que acá es bacán porque aparece justo esto de aquí, que es como la medida que uno usa. 2p la i p x menos x', menos e a la menos i p x menos x'. Eso es un chorro. Bien, hay algo curioso, y es que esto se relaciona con otra cantidad que uno puede calcular. Solo hacer rápidamente. Entonces aquí ya tenemos resuelto esto. Por un lado ya encontramos el propagador, podríamos lanzarnos a calcular otro, pero les quiero mostrar qué pasa con esta cantidad. Espérame, antes de que saltemos a eso, quiero hacerte una pregunta. Como que mi cálculo complejo está medio oxidado. Sube un poquito más. Ya. Ahí. Cuando tú haces el cálculo con t menor a t', pasa lo siguiente. ¿Cómo sabemos nosotros? Porque finalmente acá para establecer el camino, tú puedes elegir como tú quieras, al menos a priori. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo, por ejemplo, hubiera hecho el camino pasando por los polos, pero por debajo? Ahí hubieras tenido el propagador avanzado. Hubieses tenido como la prescripción al revés. Este resultado de arriba hubiese quedado acá abajo y el 0 hubiera quedado arriba. ¿Sí? Eso hubiera pasado. Y eso es lo que Entonces, si uno usa la otra prescripción, es decir, si uno usa esto para evitar los polos, uno se encuentra con el propagador avanzado. Y hay otro que ustedes van a estudiar, es que si uno pasa de esta forma, como un degenerado mental, este se llama el propagador de Feynman. ¿Sí? Feynman. La buena forma, dice el Gabito ahí. Tengo mi duda. Pero eso lo van a ver después, por eso no lo puse. Quería ver el retardado. Pero eso tiene que ver como con por eso tiene que ver como con el sentido con el que yo estoy haciendo el contorno. O sea, yo digo, ya voy a tomar que siempre estoy como en la... Porque si yo tomara el propagador avanzado tendría que venir como desde más infinito hacia menos infinito, una cosa así, o... Claro, es como que yo quisiera ir como qué pasó en el pasado, como algo así, ¿no? Ya. Pero acá nosotros sabemos más lo que hay en el pasado más que el futuro, así que lo que nos conviene es el propagador retardado. Claro. Entonces, el retardado, si se hace así, es el acelerado. Sí, y este de acá es el de Feynman, ¿no? Este de aquí es el propagador de Feynman. Ya. Entonces, esta cantidad de acá, nada, uno la puede calcular, lo voy a hacer bien rápido. Entonces, uno tiene acá, ¿cierto? Acá uno tiene, están las exponenciales ahí, pero exponencial, ¿cierto? Exponencial, la exponencial, más exponencial, acá. Esto acá, si uno lo calcula, entonces háganlo, calculen esto, es fácil acá, solo sobreviven esos conmutadores y estos de acá. Ustedes van a llegar a que esto es de 3p sobre 2i a la 3, 1 sobre 2 omega p, e a la i p, x menos i, menos e a la menos i p, x menos i, con los p on shell también. Entonces, esto de acá nos dio el propagador, de hecho. Así que esto de acá es un operador, así que uno también puede definir el propagador retardado bueno, x menos y pongamos ahí. Pero le falta un i, sí, a esto le falta un i. ¿Se fijan? Y por esto de acá. El propagador retardado no lo puede definir de esta forma. Y como spoiler, el propagador de Feynman tiene que ver con el operador de ordenamiento temporal. Así como esto acá da Feynman. Da propagador de Feynman. Pero el propagador retardado de eso. Si uno deriva esto, si ustedes aplican eso, van a encontrar fácilmente que esto les va a dar... claro, esto es x menos.
No es tan difícil. Hay que derivar las funciones de Kronecker, dar unas deltas, unas derivadas de las deltas, pero no es difícil. Ya. Entonces tenemos esto, ahora podemos volver al problema inicial. Entonces nuestro problema, lo que tenemos es cierto Klein-Gordon, pero hay una fuente. Nos está molestando. J de X ahí. Entonces ¿qué pasa? Sabemos que en el pasado es fácil. En el pasado, antes de J, recordemos J está prendido por algunos instantes. Sabemos que la solución, le vamos a poner esto, le vamos a poner phi0. Es básicamente la expansión normal, ¿cierto? Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Tenemos eso de ahí. Y para tiempos, cuando se prende la fuente, entonces J0 boom, aparece. Podemos escribir el phi de X como una mezcla entre la solución homogénea más una solución particular que va a ser, esto es sabido, ¿no? A ver, ¿dónde lo tengo? Que va a ser de 4i, propagador retardado de X menos i por ji. Vamos a tener eso de ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el propagador retardado, lo vamos a expresar. Entonces, tenemos aquí, solamente voy a escribir la parte del propagador retardado. Entonces, esto de aquí. Podemos escribirlo. Nico, ahí no es importante poner los límites de integración, porque ¿Cómo? que ahí no es importante poner los límites de integración porque esto es como para un intervalo de tiempo definido. Los intervalos de tiempo están contenidos dentro de J, ¿sí? Ya. Porque J se Ah, apaga o se prende y eso tiene que ver con su definición propia. dale. ¿Cachai? Claro. Entonces tú seguís integrando de menos infinito a más infinito, pero el J tiene como metido dentro una especie de función escalón que la prenden TI y la apagan T0. Entonces fuera de ahí la integración de Sí, cero. de ahí es como eso. Como que eso es lo que uno tiene Ya. que pensar. Y si uno mete acá el delta, o sea, va a ser un i, la integral acá en i. Este es el i complejo. Aparece acá esto de acá, ¿cierto? X menos i, 0, 0. Y aparece esta integral, ¿cierto? E a la i, p, x menos i, p, x menos i. Esto por j de i. Aparece eso de ahí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que muy truculentamente vamos a esperar mucho tiempo. Tiempo suficiente como para que esto ya se haya apagado de nuevo. ¿Sí? Entonces vamos a esperar suficientemente tiempo cuando J se vuelva a apagar. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Vamos a tener que este de acá va a verse afectado. Entonces vamos a estar en un X0 tan grande que va a ser mayor que el I donde esto todavía vale. O sea que el θ de X0 menos I0 va a ser igual a 1. Ahora, esto puede parecer raro porque acá el I0 se está integrando, ¿cierto? Acá hay un DI0. Pero si estamos en un tiempo mayor a ese X0, entonces vamos a estar en un J que ya es 0 de nuevo. ¿Sí? Ese es como el truco. Entonces, pasamos de eso, esto no importa, y o J es 0 o esto acá va a ser 1. No sé si se entiende. Podemos tomarlo como 1, eso es lo que quiero decir. ¿Se entiende eso? La verdad es que no. No lo veo. ¿Puedes explicarlo de nuevo, por favor?
es como que... Y entonces se va a volver a pagar, o sea que existe algún I barra en que J, ¿cierto? De I barra con I es igual a 0, ¿cierto? Sí, Y vamos a estar en un X0 que es mayor a ese I barra. De modo que si tú divides la integral, entonces de ahí la puedes dividir como de menos infinito a I barra. Y a veces te da, ¿cierto? X0 menos I barra, que es el J de I. I0, ¿cierto? Más la de I barra, a infinito, I0, teta, X0 menos I barra, J, I barra. Bueno, esta de acá, esto va a ser 1, ¿cierto? ujú, Ya, entonces lo vamos a borrar. Y esto de acá va a ser 0, ¿cierto? Porque esto es 0. sí, sí, Pero el truco es que uno igual puede extender esto de acá, porque J mismo ya es 0 después de I barra. Porque sabemos que de I barra en adelante esto es 0, porque J es 0. ¿Cachai? claro, Entonces, si esperamos suficiente tiempo, nos podemos despreocupar de esa delta, o sea, de esa del escalón, escalón. y podemos simplemente tomarlo como 1. ¿Cachai? Ya. Sí, ese entendió, ¿cierto? Sí. Ya, bueno. Ya, entonces, tenemos entonces y la integral de 3x de 4i. Tenemos también una integral de 3 en p, el p bonito. Y ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a distribuir un poco las cosas. Y en una parte vamos a tener como esto de acá, e a la i px por e a la menos i pi, j de x, menos e a la menos i px, e a la i pi. Esto es ji, perdón. Ji. X le puse, eso es... Ah, sí, eso está bien, ese es x. Propagador de x menos y. Bien. Y acá lo que uno hace es que el Fubini clásico, acá queda solamente la integral de los p. Y se fijan que podemos distribuir esto como e a la i de x, y acá queda de 4i, e a la menos i pi, j de i, menos e a la menos i de x de 4i, e a la i pi, ji. Entonces, fíjense que lo que aparece ahí es la transformada de Fourier de J. Vamos a tener una transformada de Fourier del J. Entonces, esto debe ser I de P, ser E a la I de X, y acá va a ser un J I P, menos E a la menos I P X, J barra. Este es el conjugado ahí, porque aparece otro signo acá. ¿Sí? Ahí apareció, identifiqué la transformada de Fourier de 4i a la menos i de j i como jep. Fíjense, sí que en este caso p está un shell, ¿sí? Porque acá hay una integral de 3 nomás, de p. Acá p, desde el inicio p siempre estuvo en shell, así que este j está evaluado en p, pero en un p que es un shell.
Y ahora, si se fijan, uno puede agrupar un poco estas cosas, ya que acá aparece una exponencial de a la IPX, allá una de la menos IPX, y uno puede escribir, espero que me lo crean, y este es como el último paso de todo esto. Uno puede resumir todo el tema en todo acá. JDT. Más AP más I JP daga. ¿Lo ven? Sí, reemplazaste el P0, o sea, el fichero, perdón. Básicamente, entonces, desarrollamos ese término de ahí, mostramos que era esto de acá y agrupé los términos nomás al final. Fíjense que acá aparece conjugado, por lo tanto, y aparece el i también acá, entonces, justo coincide con escribir esto de acá. Y entonces se dan cuenta que este problema al final va a ser lo mismo que analizar un problema normal, pero donde el AP va a ser reemplazado por AP más I JP. Le vamos a poner JP, para no quitar tanto paréntesis, de la forma de Fourier. ¿Cierto? Por lo tanto, uno puede hacer otros cálculos, por ejemplo, uno podría escribir el hamiltoniano, y esto acá simplemente va a ser ¿cierto? AP daga P más I JP. ¿Cierto? Y no sé, pues si hubiésemos partido sin partículas, podríamos calcular entonces un valor de expectación, a ver qué es lo que nos da esto. Y ustedes desarrollen un poco lo que aparece acá y acá solamente sobrevive el J y a este lado también solamente sobrevive el J, así que de hecho queda JP al cuadrado. Espérate, Nico, ¿no te falta un omega ahí? Sí. ¿En el hamiltoniano? Ah, es que me lo comí. Aparecía acá abajo, ¿cierto? 2 omega, ¿no? Dale. Sí, estoy bien, ¿cierto? Sí, pues. O sea, lo que uno tiene en verdad es como eso, ¿no? Sí, eso de ahí. Entonces uno tiene esto acá. O uno podría también usar un operador número y ver qué pasa con el operador número. Operador número, uno lo escribe así, ¿cierto? Y para este caso, donde los hay que reemplazarlos por su correspondiente acá. Claro, acá uno aplica esto acá y lo que va a quedar va a ser de 3K 2pi a la 3 y J K cuadrado sobre 2 omega K. Y acá tenemos ¿qué es lo que hizo J al final? J va a crear partículas. Crea partículas. Y lo interesante es que acá, este J acá, es un J que está evaluado en omega K, como acá. Está un shell. O sea que solamente, no todas las componentes de J aportan. La corriente solamente aporta aquellas componentes de Fourier que resuenan con las partículas. Aquellas que tienen esto de acá, que se cumple que tienen una frecuencia particular, que estimulan esas partículas para aparecer. Porque uno podría tener otros modos más generales, porque esto es una función de las 4 variables, uno tiene en general acá K0 con K. Pero solo aquellas que cumplen una relación de dispersión de este estilo, de hecho con la masa específica, ya que en este caso omega K es la raíz de K cuadrado más M cuadrado. Solo aquellas modos
de la corriente van a generar partículas. Y uno puede interpretar este bicho de acá como la densidad de probabilidad de generar una partícula con momentum K. Entonces uno escribe entonces, uno interpreta este JK de 2 omega K como densidad de probabilidad de generar partículas de masa M, ¿cierto? Obviamente con momentum. No dice momentum, dice cualquier cosa. Con momentum K. Y ahí está. Ese es el resultado. ¿Se entendió? Encuentro que es bien choro. Yo pensaba que era un cálculo más difícil, pero no es tan peludo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quiere una pelea? ¿Puedes subir un poquito la pizarra? ¿Oye? ¿A dónde quieres? Un poquito más arriba. Ahí. Eso quería ver. Ya, listo. Eso nomás. Porque, o sea, a mí me gustó harto hacer este cálculo. No sé si ustedes lo entienden o traten de hacerlo por su cuenta también. Creo que es un buen ejercicio. No, quizás. No, que está bueno, está bueno. Sí, está interesante. Entonces, Como que se traten devuelve la de... idea de una fuente. Sí, ahí la fuente funciona, pues la fuente te va a crear partículas. Claro. Ahora, si ustedes lo hacen, a mí me sirvió harto hacer esto para entender bien el tema del propagador, como cómo se encuentra el propagador y cómo uno relaciona con los caminos, porque eso va a importar, no sé si importa tanto, pero tiene ese sentido raro por si uno toma el camino por arriba, por dónde rodean los polos, como qué clase de propagador te da, y que uno te dé el avanzado, el retardado y el de Feynman es interesante. Entonces aquí, como para repasar el problema, lo clave al final fue poder identificar que esta solución, uno la expande, esta es la parte clave al final, decir que para un tiempo posterior uno simplemente considera esto como uno, ya que como J está apagado para algún tiempo, simplemente va a hacer eso, y acá uno identifica las componentes de Fourier, el Fourier lo encuentra, y después esto de acá se arma solo, esto es identificar este término que va a acompañar el término que aparece Phi0, ¿cierto? No lo escribí ahí, pero son los que van ahí. Y donde finalmente, claro, porque acá queda de esta forma factorizado. Y después uno, en vez de hacer los cálculos, aunque ustedes podrían ponerse a hacer los cálculos con el Hamiltoniano, con los AP, de esta forma, pero no, tiene que ser esto, no puede ser otra cosa. Básicamente es como hacer este cambio. Y eso. Hamiltoniano, acá aparece esta integral y claro, y lo otro interesante del problema es que, y que igual se esperaba, es que solamente las componentes de la fuente que resuenan con las partículas van a poder crearse, no puede ser cualquier componente de J. O sea, si uno tuviera un J que en verdad no tiene ninguna componente de esta, como que nada, pues no va a hacer nada de eso. Bien, ¿preguntas o algo? No alcanzó el tiempo, estuvo bien justo.